Entonces, en el abdomen hay varias maniobras que se consideran como maniobras especiales, donde vamos a tratar de documentar digamos, evaluar órganos específicos o situaciones clínicas específicas, eh, y lo debemos buscar de manera, digamos que de manera rutinaria en los pacientes y más orientado, dependiendo del tipo de alteración o de los signos clínicos o de la entrevista del paciente o de nuestra sospecha diagnóstica en la enfermedad actual. Para dolor abdominal y específicamente para búsqueda específica de algunas alteraciones desde el punto de vista de síndromes dolorosos o de alteraciones en algunos órganos, vamos a encontrar el signo de Murphy. El signo de Murphy es un signo específico para buscar colecistitis. El signo de Blomberg, que ya lo alcanzamos a mencionar anteriormente, es un signo típico de irritación peritoneal. El signo del obturador y el psoas, que también son signos específicos, no de peritoneal, sino de apendicitis. Entonces, el signo del obturador, del psoas y el signo de Robson son signos típicos de la apendicitis. Y la palpación o el signo la palpación profunda del punto de McBurney, dolor a ese nivel, también es un signo clínico de apendicitis como tal, en donde también podemos llegar a encontrar el signo de Blomberg cuando hay eh, perforación o irritación peritoneal relacionado con la apendicitis. Podemos realizar maniobras específicas para evaluar la presencia de hernias. Vamos a encontrar maniobras específicas también para la presencia de ascitis, mm, para alteración de hipertensión portal, algunos hallazgos clínicos, como puede ser la presencia de circulación colateral, en los neus en araña, el GASA, en pancreatitis, los signos que vimos anteriormente, que era el signo de Gray Turner y de Colen, que son específicos de pancreatitis hemorrágica, posiciones del paciente, como por ejemplo la posición maometana o genupectoral, que el paciente puede asumir para disminución del dolor, y algunos signos clínicos de patología oncológica, como son el ganglio de Virchow, el nódulo de la hermana María José, adenopatías específicas a nivel inguinal o axilar incluso, la presencia de signo de Courvoisier-Terrier, cambios clínicos en el estado general del paciente, cuadros, por ejemplo, de caquexia, de masas palpables, que pueden ser significativos en algunos pacientes. Entonces, el primero es el signo de Murphy. ¿En qué consiste el signo de Murphy? El signo de Murphy consiste en la palpación específica de un punto que se llama el punto de McBurney. ¿Dónde está ubicado el punto de McBurney? El punto de McBurney está ubicado a nivel de la línea medio clavicular con reborde costal inferior derecho. A nivel de ese punto, a nivel del reborde costal inferior derecho, con línea medio clavicular, ahí está el punto cístico, que es el punto en el cual se ubica la vesícula biliar. La maniobra de Murphy consiste en la palpación profunda del punto cístico y se le pide al paciente que haga una inspiración profunda. Como vimos, la inspiración profunda siempre va a generar el descenso del hígado y por ende el descenso de la vesícula biliar que se encuentra ubicado en el lecho hepático inferior, y el paciente va a hacer una interrupción súbita de la inspiración, es decir, el paciente va a tomar aire y cuando le palpamos el punto cístico y el paciente toma aire, él va a cortar súbitamente la inspiración. Esto está relacionado con dolor a ese nivel. El paciente interrumpe la inspiración por dolor. Eso es lo que se conoce como signo de Murphy. Un signo de Murphy positivo es típico de colecistitis. Entonces, ¿cómo se hace? Se palpa el punto cístico que queda a nivel del reborde costal inferior derecho con línea medio clavicular, se hace palpación profunda y se le pide al paciente que inspire.
Si el paciente interrumpe la inspiración por dolor, eso se considera como signo de Murphy positivo. El signo de Blomberg o signo de rebote, que lo vimos hace un momento en el video anterior de la valoración de la palpación de abdomen, en el cual se hace la palpación profunda del abdomen y hay dolor no a la palpación profunda, sino cuando se retira rápidamente la palpación profunda. Es decir, cuando hay una retirada rápida y súbita de la palpación profunda del abdomen, el paciente va a referir mayor dolor durante la retirada que durante la misma palpación profunda. Puede que la palpación profunda sea dolorosa, pero la retirada va a ser más dolorosa aún. Esto es un signo clínico de irritación peritoneal. El signo de Blomberg se puede hacer en el punto de McBurney. ¿Dónde queda el punto de McBurney? El punto de McBurney queda trazando una línea entre el ombligo y la cresta ilíaca superior, la anterior superior de la cresta ilíaca anterior superior derecha. Hay una línea, se traza una línea entre esos dos puntos y en la unión entre los dos tercios mediales con el tercio distal, ahí queda el punto de McBurney. Este signo de Blomberg o signo de rebote se puede hacer ahí en el punto de McBurney y ser un signo clínico de irritación peritoneal asociado a apendicitis. Es decir, es una indicación clínica de una apendicitis con irritación peritoneal, probablemente relacionado con perforación. Entonces, el signo de Blomberg, el signo de rebote, se puede hacer en cualquier lado del abdomen y va a ser un signo de irritación peritoneal, específicamente por cualquier causa, ya sea por una ruptura de una víscera, por un proceso infeccioso, pero cuando ese signo de retirada se hace específicamente relacionado con en el punto de McBurney, eso va a ser típico de una apendicitis. El signo del psoas. El signo del psoas es otro signo de apendicitis. Este signo, ¿cómo se realiza? Hay dos formas de realizarlo, con el paciente en decúbito supino o el paciente en decúbito lateral izquierdo. En decúbito supino, lo que se hace es que se le pide al paciente que eleve la pierna contra resistencia, sin doblar la rodilla. La elevación de la pierna contra resistencia sin doblar la rodilla en el paciente va a generar dolor. ¿Dónde se va a generar ese dolor? Y esto es importante que lo tengan claro porque cuando vayan a evaluar, por ejemplo, pacientes con sacroileitis o con procesos inflamatorios del músculo o del psoas o de la articulación sacroiliaca, el dolor de la sacroileitis va a ser un dolor lumbar, es decir, el paciente se va a referir dolor a nivel lumbar. Pero esta maniobra del psoas va a ser dolorosa en pacientes con apendicitis, refiriendo dolor en fosa ilíaca derecha. ¿Listo? Estas maniobras son dolorosas con dolor en fosa ilíaca derecha. Si el dolor es en fosa ilíaca derecha, el paciente tiene una apendicitis. Pero si el paciente refiere que el dolor es en región lumbar o en región, digamos que sacrocoxigia, esto va a ser más típico o más, digamos que más patognomónico de una sacroileitis. La otra forma de hacer la maniobra del psoas con el paciente en decúbito lateral, lo que se hace es, se pone el paciente en decúbito lateral izquierdo y se realiza una hiperextensión de la articulación de la cadera. Esta hiperextensión de la articulación de la cadera produce una contracción del músculo psoas y lo que va a hacer es que al contraerse este músculo psoas va a presionar el apéndice, que el apéndice cuando el músculo presiona el apéndice y este se encuentra inflamado, pues va a ser doloroso. Va a ser mucho más sensible y mucho más, digamos que se puede presentar mucho más frecuentemente cuando el apéndice se encuentra retrocecal, es decir, cuando el apéndice está orientado hacia atrás del colon. ¿Por qué? Porque eso lo va a poner en más estrecho contacto con el músculo psoas y esto va a facilitar que el paciente tenga mayor sintomatología o mayor dolor cuando se realiza esta maniobra como tal. La otra maniobra es la maniobra del obturador, que tiene más o menos la misma dinámica que tiene la maniobra del psoas, pero esta es por
contracción del músculo obturador interno. ¿Cómo se realiza la contracción del músculo obturador interno? Con la cadera flexionada a 90 grados y la rodilla también flexionada a 90 grados, se hace una rotación externa de la pierna. O sea, se vierte la pierna, se saca hacia afuera la pierna y este movimiento en el paciente va a generar dolor, pero no dolor en la cadera. El dolor va a ser en fosa ilíaca derecha. Ese dolor en fosa ilíaca derecha pasa lo mismo, pero esta vez es porque se contrae el músculo obturador interno que también se encuentra inmediatamente o en contacto con el apéndice, también especialmente si ese apéndice está orientado hacia atrás, es decir, si es un apéndice retrocecal. Entonces, lo primero que hizo el evaluador fue inspeccionar el abdomen, en general la superficie, la presencia de pulsaciones o de alteraciones, pero esta maniobra, con la tos se genera una maniobra de Valsalva. Esto incrementa la presión intraabdominal y puede hacer más evidente fácilmente la presencia de hernias. Lo mismo que cuando se hace una contracción de los músculos al elevar la cabeza. Esto genera también mayor tensión en el abdomen y puede facilitar la protrusión o la evidencia tanto de diastasis de rectos que lo vimos en la clase anterior, como la presencia de hernias como tal. Lo mismo que también como se incrementa una presión dentro de la pared abdominal, dentro de la cavidad abdominal, también puede estimular en algunos pacientes la presencia de dolor o zonas de mayor dolor. Entonces, ahí evaluó a nivel de la aorta y está evaluando los puntos renales de la auscultación. Recuerden que la auscultación vascular se hace con la campana y no con el diafragma. En los videos que hemos visto siempre lo hacen con el diafragma, pero la manera adecuada de realizar las valoraciones vasculares por ser tonos más bajos se utiliza la campana que facilita la auscultación.
Entonces, y recuerden eso que es importante, que siempre que se vaya a evaluar el abdomen, eh, siempre que se vaya a evaluar el abdomen, se debe empezar por la zona que genere menos dolor. O sea, si el paciente refiere un dolor en alguno de los cuadrantes o alguna zona, esa debe ser siempre la que se evalúa de último, para evitar que el paciente se torne aprensivo o para estimular dolor. Entonces, el evaluador ahí evaluó la palpación superficial con las dos manos, pero en general se hace con una sola mano para garantizar que no se haga demasiada presión sobre el sitio que se está evaluando. Es una palpación superficial, ¿no? Por eso les había mencionado que siempre se hace con una sola mano, como lo vimos en el video anterior. En este lo está haciendo con ambas manos, pero mire que la palpación es mucho más, digamos que suave y superficial frente a esta que está haciendo ahora, que es la palpación bimanual, la palpación profunda como tal, y esta tiende a ser más con las puntas de los dedos, mientras que la otra se hace más con toda la palma de la mano.
Entonces, ahí está explicando cuál es el punto de McBurney. Entonces, menciona que es una línea entre la cresta ilíaca, la espina ilíaca y el ombligo, la unión entre los dos tercios mediales con el tercio distal. Ahí queda el punto de McBurney. La palpación profunda a ese nivel, cuando es dolorosa, es un signo clínico de apendicitis. Y recuerden que ahí también se puede hacer la maniobra de Blomberg para búsqueda sobre todo de apendicitis que pueda llegar a estar generando irritación peritoneal, porque la maniobra de Blomberg lo que identifica es signos de irritación peritoneal. Si ven ahí como cuando el paciente hace la inspiración profunda, que es el momento en el cual desciende el hígado, el evaluador realiza la palpación profunda, o sea, empuja y esa maniobra sería la que generaría en el paciente por dolor interrumpir la inspiración profunda y esto sería el signo clínico de colecistitis. Entonces, si ven cómo realiza flexión de la cadera y hace rotación externa. Esa rotación externa va a generar dolor, pero no dolor en la cadera. El mismo evaluador pregunta si hay dolor abdominal. El dolor va a ser en la fosa ilíaca derecha. Ahí lo que le está haciendo es contrarresistencia, resistencia a la flexión de la cadera y este es el que va a generar el dolor en fosa ilíaca relacionado con la contracción muscular. Listo. Hay otra, digamos que dentro de las maniobras hay otras importantes para realizar y es la palpación de las hernias. Entonces, las palpaciones de las hernias va a depender del tipo de hernia frente a la cual estemos, eh, frente a la cual estemos como que enfrentándonos. Las principales hernias, lo vamos a ver un poquito más adelante, son las umbilicales y las inguinales. Las inguinales son de dos tipos, tanto la directa como la indirecta. La directa es aquella que sale directamente por el canal inguinal, por el anillo inguinal, mientras que las indirectas son aquellas que descienden por el conducto inguinal y habitualmente van y se ubican a nivel escrotal. La maniobra de Landivar es una maniobra en la cual a través de la palpación profunda, eso lo podemos hacer a través del escroto, en los hombres o a través de los labios mayores en mujeres, buscamos el anillo inguinal y lo que buscamos es la presencia de alteraciones, digamos que de un orificio a ese nivel o un defecto de la pared o un abombamiento, especialmente cuando haya maniobra de Valsalva. Entonces se le puede pedir al paciente que tosa o que estornude o que haga pujo como si fuera a hacer popó eh, para estimular la protrusión de la lesión o para demostrar la presencia de la lesión
a nivel de la hernia inguinal. Entonces, la hernia inguinal directa es menos frecuente, la indirecta es la más frecuente. Se presenta habitualmente en ambos sexos y es una protrusión a través del anillo inguinal interno que puede quedarse específicamente o en el conducto o pasar a través del anillo y bajar directamente al escroto. Estas lesiones, estas hernias, la más gran mayoría, se pueden documentar como abombamientos o crecimientos a nivel escrotal o se pueden encontrar como labios mayores o protrusiones en las mujeres como tal, ¿no? Durante la maniobra se puede palpar la víscera y se puede evaluar si esta es reductible o no reductible. Es decir, cuando uno con el dedo o con la mano del evaluador se logra, digamos que introducir nuevamente el asa intestinal que protruye o el epiplón que protruye, tanto a nivel de la hernia inguinales, esto también aplica para hernias umbilicales, si son reductibles o no reductibles, y las que no son reductibles, es decir, que a pesar de que se le haga la fuerza para tratar de volver a introducir el asa intestinal que se encuentra protruida, si esta es dolorosa o no dolorosa, es decir, si es sintomática o no sintomática. Esta es una hernia inguinal, miren cómo protruye a través del escroto, pierde toda la estructura o la anatomía del escroto, incluso el pene no se logra ver porque hay una protrusión de toda la piel, ¿no? Y hay un gran contenido herniario en el escroto del paciente. La hernia inguinal directa, que es más frecuente en hombres mayores de 40 años, es ya la salida directa del trayecto a través del anillo inguinal externo y esta se localiza específicamente en el triángulo de Hasselbalch que se encuentra en la parte más anterior, mientras que las hernias indirectas ustedes las van a ver más inferiores, escrotales o en labios de mujeres, más por abajo. Las hernias inguinales directas salen directamente por el anillo. Entonces, esas habitualmente se van a ubicar más superiores y las van a encontrar protruyendo directamente por el anillo, ¿no? Mírenla cómo protruye, mucho más superior, ¿listo? No desciende hasta el escroto, pero sí se ve directamente acá en la salida a este nivel, que es donde se encuentra el anillo inguinal. La hernia crural, que es mucho menos frecuente, ¿no? Es más, se presenta un poco más en mujeres, pero ya no es salida a través del conducto inguinal, sino que sale a través del, del, del trayecto del conducto crural. Entonces, esta habitualmente está por debajo del ligamento inguinal. Es mucho más inferior, pero más inferior externa, porque la inferior interna es aquella que desciende a través del anillo externo y es la que se documenta en la hernia inguinal indirecta. Es mucho menos frecuente, más frecuente en el lado derecho y habitualmente todo lo que es el conducto inguinal ustedes lo van a encontrar sin alteraciones, porque esta hernia habitualmente sale como por atrás, por debajo, directamente al área crural. Vamos a parar aquí para continuar ya el día sábado. Vamos a parar en asitis. De todos modos, quiero que vayan adelantando el tema de la lectura para ver si el sábado ya hacemos el primer quiz. ¿Listo? No sé si hasta ahora acá les ha quedado alguna duda o alguna inquietud referente a lo que hemos hablado. Igual si van leyendo y tienen dudas referente a lo que han leído en el texto, pues el objetivo es que lo traigan acá, que es útil tanto para ustedes como para sus compañeros. ¿Queda alguna duda, alguna inquietud? Profe, entonces para el sábado estudiamos, o sea, leemos itis. No, lean todo lo que hemos visto Ajá. y sigan leyendo, porque es que esto es de leer y leer y leer y leer. Es un capítulo largo de abdomen. Entonces, lean. Tranquilos que yo habitualmente les pregunto de lo que ya hemos visto. Entonces, eh, arrancamos evaluando un poquito cómo va lo de la lectura y seguimos con la revisión de tema todavía. ¿Listo? Bueno, profe,
Listo. Nos vemos entonces el sábado. ¿Alguna otra inquietud, muchachos? Yo creo que el sábado nos podemos ver a las 8. No es frecuente, urinariamente no es tan frecuente, como que produce obstrucciones, alteraciones, no. Realmente la complicación principal es a nivel gastrointestinal, que pues pueda llegar a atrapar o pues que pueda llegar a ser encarcelada. Encarcelada es que el asa quede atrapada dentro del conducto y adicionalmente que esa presión que se genera por el anillo inguinal corte la circulación del asa que se encuentra eh, herniada y esto genere sufrimiento del asa o necrosis del asa y esto es una urgencia. Pero urinariamente habitualmente no hay complicaciones urinarias como tal. Bates es muy completo. Listo. Nos vemos entonces el sábado. Bueno, Listo, muchas gracias. bueno, que estés muy bien.